Bienvenidos a Electroprogramación. En este video iniciaremos el curso de PCInt, descarga del archivo, instalación y reconocimiento de usuario. En la descripción del video encontrarán el link para llegar a la página de descarga oficial. Al estar en este punto, daremos clic en el instalador del sistema operativo que queramos. En mi caso será Windows. Al descargarlo esperamos 5 segundos y automáticamente inicia su descarga del archivo solo. Al tenerlo descargado nos generará un archivo comprimido. Lo extraemos, esperamos un momento. Al descomprimirlo, nos saldrá una carpeta con el nombre PCInt. Al ingresar a esa carpeta, en la parte final damos clic en el archivo y automáticamente nos da inicio el programa. En el programa podemos encontrar los comandos, podemos encontrar la lista de variables. En este momento no hay ninguna declarada, pero acá saldrán la lista de variables, los operadores y funciones, que es con lo que vamos a trabajar. Acá en la parte superior podremos encontrar para generar nuevos archivos, para abrir archivos anteriormente creados, cortar, para guardar, para ejecutar. En este punto es nuestra área de trabajo, es donde nos vamos a encontrar y en donde nos vamos a desenvolver para crear nuestros primeros códigos. Recordando que esta interfaz es para principiantes. En este punto también tenemos el generador de diagrama de flujos. Cuando tengamos ya el código como tal. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. En la introducción en PCInt. Si les gustó este video, denle me gusta, síganme, suscríbanse y denle la campanita de notificaciones. Bienvenidos a Electroprogramación. En este nuevo video estaremos viendo el comando mientras. El comando mientras es un bucle repetitivo, una función repetitiva que va a realizar la expresión, la secuencia de acción mientras se cumpla la expresión lógica. Para explicarlo mejor, queremos que nos escriba en pantalla, que nos imprima en pantalla, bienvenido, bienvenido. Pero queremos que nos lo escriba 200 veces, entonces debemos poner acá una variable. El nombre de una variable en esta ocasión puede ser A, mientras A, que es bienvenidos, A sea menor a 200, nos imprima en pantalla, bienvenido. O sea, nos deberá imprimir 200 veces. Pero ¿cómo hacemos? Nos faltaría algo acá, que es un asignar para poder inicializar la variable, para poder ponerle un contador a la variable, para que él nos pueda ir contando de uno en uno y no se quede repitiendo infinitas veces. Entonces, para inicializarlo, solamente con asignar más 1. Lo corremos y efectivamente, si contamos acá,
tenemos 100 veces, 200 veces. Para que se vea más claro, hagámoslo con un número pequeño, con 4. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a realizar otro ejercicio, otro ejemplo, donde le solicitemos un número al usuario. Entonces, escribir, este lo debemos poner por fuera, digite número. Y como es común, debemos guardarla en un leer. Vamos a ponerle no. Ahora queremos que esa acción, que esa solicitud se la repita al usuario mientras en esta ocasión utilicemos otro operador. Entonces, num, que se la pida al usuario mientras num sea distinto a, no sé, a 10. O sea, que cuando el usuario ingrese un 10 al programa, el programa finalice. ¿Cómo hacemos eso? Entonces acá en secuencia de acción debemos volver a copiar esto. Acá. En esta ocasión no lo inicializamos porque lo estamos inicializando manualmente. Él solo se va a repetir y se va a repetir manualmente. Para entenderlo mejor, entonces acá digite número 1, 2, 90, 89, ahora sí el 10. Debería finalizar el programa. Función finalizar. De nuevo 60 y 10. Ejecución finalizada. Ahora si lo ponemos con un menor que 10, que esto se repita 10 veces. Entonces, digite un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este debería finalizar 65. Ejecución 56, ejecución finalizada. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificación. En un próximo video estaremos viendo otros ejercicios de mientras para así darle paso al comando repetir. Bienvenidos a Electroprogramación. Siguiendo con el curso de PCIN y siguiendo con el comando sí, entonces veremos dos ejercicios más con este comando. En el tercer ejercicio nos dice ingresar por teclado 3 números enteros y mostrar el menor número de los 3 y la suma de dichos números. Entonces, ¿qué le debemos pedir al usuario? 3 números diferentes, que nos digite 3 números, guardarlos en 3 variables diferentes, sumarlos y al final imprimirle al usuario cuál es el menor de todos y la suma de los 3. Entonces, iniciamos. Escribir, comillas, digite valor 1. Valor 1. Cerramos comillas. Recordar guardarlo en un leer. Y vamos a ponerle va 1 de valor 1. Vamos a copiar esto para optimizar el tiempo. Y recordar cambiar acá siempre los números de las variables para no generar errores. Valor 1, valor 2, valor 3, valor 3 para 3. Listo. Ya le solicitamos al usuario los 3 valores. Ahora debemos mirar qué más nos pide el usuario, qué más nos pide el programa. Nos pide la suma de dichos números. Entonces debemos, antes de implementar el sí entonces, y para recortar el programa que no nos quede tan extenso, con tantas líneas de código, vamos a declarar aquí inmediatamente la expresión que vendría siendo acá. Declaramos la suma. Recordamos los videos anteriores. Acá arriba les dejo las etiquetas para que vayan a verlos. En los comentarios también les dejo los links para que puedan acceder a ellos. Recordamos entonces, suma va a ser igual a va1, que vendría siendo la suma de las 3 variables ingresadas, va2 más va3.
Eso debemos ponerlo antes del sí entonces, porque eso nos va a aplicar para cualquiera de los tres casos que nos vaya a imprimir en pantalla, ya sea que el valor 1 sea el mayor, que el valor 2 sea el menor, perdón, o que el valor 3 sea el menor. En cualquiera de los tres casos, en lo único que va a variar es en la impresión del número menor, no en la suma. La suma siempre va a ser la constante. Vamos a ingresar entonces ahora sí el comando sí entonces. Vamos a asumir que el primer valor, que va a 1, es el menor de todos. Entonces, va a 1 es menor que va a 2 y también va a 1 va a ser menor que va a 3. Acá tuvimos un error, pusimos mayor. Listo. Si eso pasa, debemos imprimirle al usuario con un escribir. Recordemos que esto ya lo expliqué en un video anterior. Ahí también lo dejo en el links y en los links y en las etiquetas. ¿Qué le vamos a imprimir al usuario? El número menor es, cerramos comillas, bueno, ponemos dos puntos, cerramos comillas, una coma. La coma, recuerden, siempre por fuera de las comillas. Y ahora ponemos el nombre de la variable. En este caso, deberíamos imprimir que el número menor es va1. ¿Por qué? Porque acá ya lo declaramos en esta expresión lógica, que valor 1 es menor que valor 2, y si valor 1 es menor que valor 3, entonces el número menor es valor 1. También debemos también debemos imprimirle al usuario la suma de los tres dígitos es dos puntos, cerramos comillas, una coma y ponemos el nombre de esta variable, suma. Esa va a ser igual para los tres casos. Acá en un si no, vamos a poner otro comando si entonces. Acá vamos a escribir y vamos a asumir que en este caso va a ser valor 2, el segundo valor, el que es el menor. Entonces va 2, va a ser menor que va 1 y también va 2, va a ser menor que va 3. Si eso es verdadero, nos debe imprimir en pantalla. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá y nos va a imprimir en pantalla el número menor es va 2, ¿sí? Y escribir la suma de los tres dígitos es suma. ¿Por qué? Porque esto se tiene que emplear en los tres. Sabiendo el programa que si no es valor 1 el mayor, que si el segundo valor no es el mayor, se asume que el valor mayor vendría siendo el valor número 3. Entonces únicamente ponemos un escribir sin necesidad de expresión lógica, ponemos un escribir, el número menor es el número 3 y escribir la suma, los tres dígitos es suma. Vamos a probar el programa. Primer valor 3, segundo valor 2, tercer valor 1. La suma debería darnos 6 y el número menor el 1. El número menor es 1, la suma de los tres dígitos es 6. Vamos a poner 100, 101 y 400. La suma debería dar 601 y el número menor 100. Perfecto. El programa quedó corriendo perfectamente. Ahora vamos a ver uno algo más complejo que dice, a un trabajador le descuentan un sueldo del 10% si su sueldo es menor o igual a 1000. Por encima de 1000 y hasta 2000, acá debemos ver si incluyen el 2000 o no. El 5% del adicional. Y por encima del 2000, el 3% del adicional. Calcule el descuento
y sueldo neto que recibe el trabajador, dado su sueldo. ¿Listo? Entonces, en este caso, debemos solicitarle al usuario, primero debemos solicitarle, acá con escribir, digite sueldo. Cerramos comillas y lo vamos a guardar en un escribir. Vamos a ponerle la palabra completa, sueldo. Ahora debemos calcular los porcentajes. Entonces, debemos calcular el 10%, calcular el 5% y calcular el 3%. Acá vamos a hacer uso de este recurso del comando asignar, que ya lo vimos también en un video anterior. Entonces vamos a calcular primero los porcentajes. Entonces, porcentaje 1, vamos a ponerle el nombre de esta variable por 1. ¿Qué va a ser por 1? Entonces, el porcentaje 1, recordamos que debemos calcular el 10%. Entonces, sueldo lo debemos multiplicar por 0.10 o 0.1. Otro asignar para calcular el siguiente porcentaje. Porcentaje 2 va a ser igual a sueldo por 0.05, porque lo que nos están pidiendo calcular es el 5%. Otro asignar y vamos a ingresar porcentaje 3 por 3 y en ese nos piden calcular el 3%. Entonces, sueldo por 0.03. Entonces acá quedaría el valor que el usuario ingrese por 0.1, o sea, por el 10%, y así sucesivamente, o por 0.5, 0.05 o por 0.03. ¿Qué más nos dice? Bueno, rectifiquemos 10%, 5% y 3%. Eso lo hacemos antes del comando sí entonces. Ahora necesitamos calcular la cantidad de sueldo neto. Vamos a otro asignar. Entonces vamos a poner suel neto, net de suel neto 1. Entonces aquí vendría siendo, entonces el sueldo neto 1 es al que le vamos a descontar el 10%. Entonces, sueldo, que vendría siendo el valor que el usuario ingresó, menos el 10%, que es por 1. Bueno, agregamos otro asignar, ponemos sueldos, ponemos acá suel neto 2, sulnet 2. ¿A qué va a ser sulnet 2? Entonces va a ser a sueldo menos el 5%. ¿Y eso a qué equivale? A por 2, a porcentaje 2. Porcentaje 2. Ahora, por último, necesitamos otro asignar y la variable la vamos a llamar sulnet 3. ¿Ese a qué va a ser parte? A sueldo menos por 3. Ya teniendo todas las operaciones hechas, vamos a hacer uso del comando sí entonces. Y acá es donde vamos a ver las condiciones que nos ponen en el ejercicio. Entonces dice, si un trabajador gana menor o igual a 1000, se le debe descontar el 10%. Entonces, vamos a poner, si el sueldo
si el sueldo, o sea, el valor que el usuario ingresó es menor o igual a 1000, 1, 2, 3, a 1000, si es menor o igual a 1000, ¿qué nos debe imprimir? Entonces, nos debe imprimir, acá ponemos un escribir, comillas, el sueldo neto es, dos puntos, cerramos comillas, ponemos la coma por fuera de las comillas y vamos a mirar que cuando es menor o igual a 1000. Acá en el ejercicio nos dice que se le descuenta el 10%. ¿Cuándo se le descuenta aquí el 10%? Cuando el porcentaje es 10 por 1, miramos en este asignar que es sueldo neto 1. Entonces, net 1. Como hay tres opciones de que sea menor o igual a 1000, entre 1000 y 2000 y superior a 2000, entonces debemos anidar un sí, entonces. Listo, aquí en sí vamos a poner ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Entre 1000 por encima, o sea, a partir de 1001 y hasta 2000, pero debemos saber si el 2000 lo incluimos. No hay que incluirlo, ¿por qué? Porque aquí dice por encima de 2000, o sea, a partir de 2001. Entonces, acá vemos, acá en el sí ponemos que sueldo sea mayor a 1000, mayor a 1000, pero también tiene que ser menor a 2000, menor o igual a 2000, entonces, y sueldo menor o igual a 2000. ¿Qué pasa si sueldo es menor o igual a 2000? Entonces debe escribir control C, control V. Su sueldo neto es, entonces acá volvemos a revisar. A este solamente le van a descontar el 5%, que es por 2. ¿En dónde está por 2? En suelnet 2. Entonces sulnet 2. Y ya sabemos inmediatamente que si el sueldo no es mayor, no es menor de 1000 y tampoco está entre 1000 y 2000, ya sabemos que es superior a 2000. Entonces ahí queremos imprimir su sueldo neto es al que les cuentan solo el 3%. Suelnet 3. Vamos a comprobar. Comprobémoslo con el 10. Debería darnos 10. El 10% es 1. Y 10 menos 1 es 9. 10. Su sueldo neto es 9. Ahora uno que esté entre 1000 y 2000. Entonces podemos utilizar el 2000 que lo están incluyendo. Entonces el 2000. El 2000 nos dice que es el 5%. El 5% de 2000 es 100. Menos 2000, 1900. Ahora probemos uno que esté por encima de 2000. Probémoslo con 1.000.000. Únicamente el 3%. Le están pagando 970.000 pesos. Con esto terminamos este video. En el siguiente video estaremos viendo más ejercicios del sí entonces y daremos el paso al siguiente comando que vendría siendo el segundo. Recuerden suscribirse, darle like, comentarlo y darle en la campanita de notificaciones.
Bienvenidos a Electroprogramación. En este nuevo video y siguiendo con el curso de PCIN, estaremos viendo otro video del comando según. Y vamos a realizar un ejercicio. Nos dice el ejercicio, escriba un programa que solicite 5 notas de 1 a 5 al usuario y luego permita imprima el promedio. Luego de imprimir el promedio, le solicite nuevamente al usuario el valor sin decimal del promedio y le diga en qué rango de conocimiento está. Entendiendo esto, debemos primero realizar un programa sencillo que simplemente le solicite 5 notas al usuario y luego imprima un promedio. ¿Con qué lo vamos a realizar? Únicamente utilizaremos escribir, leer y asignar. Entonces iniciemos con un escribir. Escribir, digite, nota número, nota número 1. Damos comillas, leer, nota 1. Copiamos para no tener que cambiar, solamente debemos cambiar los números y ya ahí así optimizamos tiempo. 2, 3, 4, 5. Cambiamos acá por el 2, nota 2, nota 3, nota 3, nota 4, nota 4, nota 5, nota 5. Ahora que vamos a hacer un asignar para empezar a realizar los cálculos. Entonces a este vamos a ponerle, a esta variable vamos a ponerle nombre A. ¿Qué va a ser A? La sumatoria de las 5 notas que él ingresó. Recordemos que para calcular el promedio se deben sumar todas las notas y dividirlo en el número de notas que se ingresaron. Entonces veamos, nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4 más nota 5. Cerramos paréntesis. Debajo vamos a poner asignar. Ahora sí ponemos promedio. Vamos a llamarla prom. ¿Y eso qué va a ser? A dividido en 5. A dividido en 5. Ahora vamos a hacer un escribir. Escribir y vamos a imprimir en pantalla el promedio. Entonces, su promedio de notas es 2 puntos, cerramos comillas, coma. Ya cometí un error, puse paréntesis, comillas. El promedio de notas es prom. Probamos el programa hasta donde va. Nota 1, 5, nota 2, 4, nota 3, 5, 4, 3, 1. Y en la última también sacó 5. Su promedio de notas es 3, 6. Ahora necesitamos que vuelva a solicitarnos al usuario, que vuelva a solicitarle al usuario. Entonces vamos a poner un escribir. Digite número sin decimal, o no, mejor pongámosle, digite parte entera del promedio. Cerramos comillas, leer y ponemos pa entera. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Queremos que nos dé el rango de conocimiento, entonces vamos a poner un según, acá es donde lo vamos a usar, y vamos a poner entonces, no, pongámosle mejor B. Vea si nos confundimos mucho. Entonces B, ¿eso a qué hace referencia? Que recordemos acá va el número que queremos, lo explico. Por ejemplo, si acá nos da 1, si el usuario digita un 1, entonces ¿qué va a pasar cuando digite 1? Él nos va a imprimir su grado de conocimiento está en máxima alerta. Listo. Ahora si saco 2, vamos a copiar esto. Control C. Control B. Su grado de conocimiento está en alerta. Si saca 3, vamos a copiar y volver a pegar. Su grado de conocimiento está aceptable. Aceptable. Recordemos, acá solamente nos va a imprimir 3 opciones, pero nosotros podemos agregarle n opciones, cuantas opciones queramos. Entonces, recordamos 4, o sea, el número que viene o el número que queramos poner, numérica siempre, 2 puntos y damos un enter para poder poner el escribir debajo. Escribir, y está en 4, entonces ya lo tenemos copiado. Su grado de conocimiento es sobresaliente. Necesitamos un 5, entonces 5 2 puntos, escribir, copiamos acá. Su grado de conocimiento es excelente. Es excelente. Excelente. De otro modo, entonces acá recordamos que ponemos lo que pasaría si ninguna de estas 5 se cumpliera. Entonces, de otro modo, entonces se supone que si no ingresa ninguna de esas 5 es porque ingresó el número mal. Entonces ponemos dígito mal ingresado. Ingresado. Acá pusimos las dos comillas al principio, recordamos una al principio, otra al final. Imprimimos. Nota 1, 5, nota 2, 4, nota 3, perdón, de 1 a 5. Nota 3, 4, nota 4, 1, nota 5, 1. Su promedio de notas es 3. Acá nos botó el número entero. La parte entera no nos botó decimal, entonces solamente ponemos 3. Su grado de conocimiento es aceptable. Reintentémoslo, entonces pongámosle que sacó 1, después sacó 2.5, después sacó 5, en la siguiente sacó 4.9, en la siguiente 1. Su promedio de notas es 2.8. ¿Cuál es la parte entera? 2. Su grado de conocimiento está en alerta. Reintentamos, sacó 1, luego sacó 5, luego 1, luego 1.2, luego 1.1. Su promedio de notas es 1.86, la parte entera es 1. Su grado de conocimiento está en máxima alerta, pero ahora sacó 5, 5, 5, 5, 5. Promedio es 5. Su grado de conocimiento es excelente. Como podemos ver, esto es como un ciclo, como que el programa tiene que escoger dependiendo la variable que le vamos a entregar. Aquí recordamos que se puede imprimir n veces
podemos poner n números, acá podemos llegar a 100, 200 para hacer las impresiones dependiendo del número que la variable, en este caso b, obtenga su valor. Si les gustó este video, denle like, recuerden suscribirse, comentarlo y activar la campanita de notificaciones. En el siguiente video estaremos viendo el comando mientras. Bienvenidos a Electroprogramación. Siguiendo con el curso de PCI, damos la bienvenida al comando según. Este comando según es un comando que permite almacenar una variable numérica y opcionarlo dependiendo de las condiciones que le pongamos. Para entender esto de mejor manera, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a hacer un ejercicio que diga digitar número que corresponda a los meses, al mes, dos puntos, enero 1, febrero 2, marzo 3, abril 4, mayo 5. Y que dependiendo el número que digitemos, nos imprima en pantalla el mes correspondiente. Listo. Entonces, vamos acá a escribir. Entonces, vamos a solicitarle, lo primero que vamos a hacer es solicitarle al usuario, digite número. ¿En qué lo vamos a guardar? En un leer. Vamos a guardarlo en un mes. Número de mes. Entonces, aquí en donde dice variable numérica es la variable que el usuario va a ingresar. Entonces, en un mes. Entonces, para opción 1, entonces si el usuario digita el número 1, ¿qué nos debe imprimir? Escribir enero. Si el usuario digita número 2, debe escribir febrero. Si el usuario digita el número 3, debe escribir marzo. Si el usuario digita el número 4, acá ya no está, pero 4, 2 puntos, y debajo ponemos escribir. El usuario digita el número 4, escribir abril. Cerramos comillas. Podemos hacerlo hasta diciembre, ¿sí? Entonces, probémoslo. 5, escribir abril, mayo, cerramos comillas, el 6, 2 puntos, escribir junio, 7, 2 puntos, escribir junio, julio, 8, escribir agosto, 9,
escribir septiembre, 10, dos puntos. Recuerden siempre los dos puntos. Escribir. Recuerden los dos puntos, dar un espacio para poder poner el escribir. 10, escribir septiembre, octubre, 11, escribir noviembre, y por último 12, escribir diciembre. Cerramos. En otro caso, entonces en otro modo, es por si no se cumple ninguna de estas condiciones, vamos a imprimir, escribir un mensaje que diga número no corresponde a ningún mes. Damos una revisión al programa antes de ejecutarlo. Acá nos damos cuenta que pusimos el nombre de la variable mal. Es nu-mes. Es la misma que tenemos en el leer, la que debemos poner acá. Si lo corremos, el 4 debería ser abril. Ajá. El 1, enero. El 12, diciembre. ¿Qué pasa si el mes 14? Número no corresponde a ningún mes. Este sería el primer ejercicio del comando según. En el siguiente video estaremos viendo un ejercicio que se enlace el según con los anteriores comandos, con el sí entonces, con el asignar, con el leer, con el escribir. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Bienvenidos a Electroprogramación. Siguiendo con el curso de PCIN y siguiendo con el comando sí, entonces veremos dos ejercicios más con este comando. En el tercer ejercicio nos dice ingresar por teclado 3 números enteros y mostrar el menor número de los 3 y la suma de dichos números. Entonces, ¿qué le debemos pedir al usuario? 3 números diferentes, que nos digite 3 números, guardarlos en 3 variables diferentes, sumarlos y al final imprimirle al usuario cuál es el menor de todos y la suma de los 3. Entonces, iniciamos. Escribir, comillas, digite valor 1. Valor 1. Cerramos comillas. Recordar guardarlo en un leer. Y vamos a ponerle va 1 de valor 1. Vamos a copiar esto para optimizar el tiempo. Y recordar cambiar acá siempre los números de las variables para no generar errores. Valor 1, valor 2, valor 3, valor 3 para 3. Listo. Ya le solicitamos al usuario los 3 valores. Ahora debemos mirar qué más nos pide el usuario, qué más nos pide el programa. Nos pide la suma de dichos números. Entonces debemos, antes de implementar el sí entonces, y para recortar el programa que no nos quede tan extenso, con tantas líneas de código, vamos a declarar aquí inmediatamente la expresión que vendría siendo acá. Declaramos la suma. Recordamos los videos anteriores. Acá arriba les dejo las etiquetas para que vayan a verlos. En los comentarios también les dejo los links para que puedan acceder a ellos. Recordamos entonces, suma va a ser igual a va1, que vendría siendo la suma de las 3 variables ingresadas, va2 más va3. Eso debemos ponerlo antes del sí entonces, porque eso nos va a aplicar para cualquiera de los 3 casos que nos vaya a imprimir en pantalla. Ya sea que el valor 1 sea el mayor, que el valor 2 sea el menor, perdón, o que el valor 3 sea el menor. En cualquiera de los 3 casos, en lo único que va a variar es en la impresión del número menor, no en la suma. La suma siempre va a ser la constante.
Vamos a ingresar entonces ahora sí el comando sí entonces. Vamos a asumir que el primer valor que va a 1 es el menor de todos. Entonces va a 1 es menor que va a 2 y también va a 1 va a ser menor que va a 3. Acá tuvimos un error, pusimos mayor. Listo. Si eso pasa, debemos imprimirle al usuario con un escribir. Recordemos que esto ya lo expliqué en un video anterior. Ahí también lo dejo en el links y en los links y en las etiquetas. ¿Qué le vamos a imprimir al usuario? El número menor es, cerramos comillas, bueno, ponemos dos puntos, cerramos comillas, una coma. La coma, recuerden, siempre por fuera de las comillas. Y ahora ponemos el nombre de la variable. En este caso, deberíamos imprimir que el número menor es va1. ¿Por qué? Porque acá ya lo declaramos en esta expresión lógica, que valor 1 es menor que valor 2, y si valor 1 es menor que valor 3, entonces el número menor es valor 1. También debemos también debemos imprimirle al usuario la suma de los tres dígitos es dos puntos, cerramos comillas, una coma y ponemos el nombre de esta variable, suma. Esa va a ser igual para los tres casos. Acá en un si no, vamos a poner otro comando si entonces. Acá vamos a escribir y vamos a asumir que en este caso va a ser valor 2, el segundo valor, el que es el menor. Entonces va 2, va a ser menor que va 1 y también va 2, va a ser menor que va 3. Si eso es verdadero, nos debe imprimir en pantalla. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá y nos va a imprimir en pantalla el número menor es va 2, ¿sí? Y escribir la suma de los tres dígitos es suma. ¿Por qué? Porque esto se tiene que emplear en los tres. Sabiendo el programa que si no es valor 1 el mayor, que si el segundo valor no es el mayor, se asume que el valor mayor vendría siendo el valor número 3. Entonces únicamente ponemos un escribir sin necesidad de expresión lógica, ponemos un escribir, el número menor es el número 3 y escribir la suma, los tres dígitos es suma. Vamos a probar el programa. Primer valor 3, segundo valor 2, tercer valor 1. La suma debería darnos 6 y el número menor el 1. El número menor es 1, la suma de los tres dígitos es 6. Vamos a poner 100, 101 y 400. La suma debería dar 601 y el número menor 100. Perfecto. El programa quedó corriendo perfectamente. Ahora vamos a ver uno algo más complejo que dice, a un trabajador le descuentan un sueldo del 10% si su sueldo es menor o igual a 1000. Por encima de 1000 y hasta 2000, acá debemos ver si incluyen el 2000 o no. El 5% del adicional. Y por encima del 2000, el 3% del adicional. Calcule el descuento y sueldo neto que recibe el trabajador dado su sueldo. Listo, entonces en este caso debemos solicitarle al usuario, primero debemos solicitarle, acá con escribir, digite sueldo.
cerramos comillas y lo vamos a guardar en un escribir. Vamos a ponerle la palabra completa, sueldo. Ahora debemos calcular los porcentajes. Entonces debemos calcular el 10%, calcular el 5% y calcular el 3%. Acá vamos a hacer uso de este recurso del comando asignar, que ya lo vimos también en un video anterior. Entonces vamos a calcular primero los porcentajes. Entonces, porcentaje 1, vamos a ponerle el nombre de esta variable por 1. ¿Qué va a ser por 1? Entonces, el porcentaje 1, recordamos que debemos calcular el 10%. Entonces, sueldo lo debemos multiplicar por 0.10 o 0.1. Otro asignar para calcular el siguiente porcentaje. Porcentaje 2 va a ser igual a sueldo por 0.05, porque lo que nos están pidiendo calcular es el 5%. Otro asignar y vamos a ingresar porcentaje 3 por 3 y en ese nos piden calcular el 3%. Entonces sueldo por 0.03. Entonces acá quedaría el valor que el usuario ingrese por 0.1, o sea, por el 10%, y así sucesivamente, o por 0.5, 0.05 o por 0.03. ¿Qué más nos dice? Bueno, rectifiquemos 10%, 5% y 3%. Eso lo hacemos antes del comando sí entonces. Ahora necesitamos calcular la cantidad de sueldo neto. Vamos a otro asignar. Entonces vamos a poner suel neto, net de suel neto 1. Entonces aquí vendría siendo, entonces el sueldo neto 1 es al que le vamos a descontar el 10%. Entonces, sueldo, que vendría siendo el valor que el usuario ingresó, menos el 10%, que es por 1. Bueno, agregamos otro asignar, ponemos sueldos, ponemos acá suel neto 2, sulnet 2. ¿A qué va a ser sulnet 2? Entonces va a ser a sueldo menos el 5%. ¿Y eso a qué equivale? A por 2, a porcentaje 2. Porcentaje 2. Ahora, por último, necesitamos otro asignar y la variable la vamos a llamar sulnet 3. ¿Ese a qué va a ser parte? A sueldo menos por 3. Ya teniendo todas las operaciones hechas, vamos a hacer uso del comando sí entonces. Y acá es donde vamos a ver las condiciones que nos ponen en el ejercicio. Entonces dice, si un trabajador gana menor o igual a 1000, se le debe descontar el 10%. Entonces, vamos a poner, si el sueldo, o sea, el valor que el usuario ingresó es menor o igual a 1000, a 1000, si es menor o igual a 1000, ¿qué nos debe imprimir?
Entonces nos debe imprimir, acá ponemos un escribir, comillas, el sueldo neto es, dos puntos, cerramos comillas, ponemos la coma por fuera de las comillas y vamos a mirar que cuando es menor o igual a 1000. Acá en el ejercicio nos dice que se le descuenta el 10%. ¿Cuándo se le descuenta aquí el 10%? Cuando el porcentaje es 10 por 1, miramos en este asignar que es sueldo neto 1. Entonces, net 1. Como hay tres opciones de que sea menor o igual a 1000, entre 1000 y 2000 y superior a 2000, entonces debemos anidar un sí, un sí entonces. Listo, aquí en sí vamos a poner ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Entre 1000 por encima, o sea, a partir de 1001 y hasta 2000, pero debemos saber si el 2000 lo incluimos. No hay que incluirlo, ¿por qué? Porque aquí dice por encima de 2000, o sea, a partir de 2001. Entonces, acá vemos, acá en el sí ponemos que sueldo sea mayor a 1000, mayor a 1000, pero también tiene que ser menor a 2000, menor o igual a 2000, entonces, y sueldo menor o igual a 2000. ¿Qué pasa si sueldo es menor o igual a 2000? Entonces debe escribir control C, control V. Su sueldo neto es, entonces acá volvemos a revisar. A este solamente le van a descontar el 5%, que es por 2. ¿En dónde está por 2? En suelnet 2. Entonces sulnet 2. Y ya sabemos inmediatamente que si el sueldo no es mayor, no es menor de 1000 y tampoco está entre 1000 y 2000, ya sabemos que es superior a 2000. Entonces ahí queremos imprimir. Su sueldo neto es al que les cuentan solo el 3%. Suelnet 3. Vamos a comprobar. Comprobémoslo con el 10. Debería darnos 10. El 10% es 1. Y 10 menos 1 es 9. 10. Su sueldo neto es 9. Ahora uno que esté entre 1000 y 2000. Entonces podemos utilizar el 2000 que lo están incluyendo. Entonces el 2000. El 2000 nos dice que es el 5%. El 5% de 2000 es 100. Menos 2000, 1900. Ahora probemos uno que esté por encima de 2000. Probémoslo con 1.000.000. Únicamente el 3%. Le están pagando 970.000 pesos. Con esto terminamos este video. En el siguiente video estaremos viendo más ejercicios del sí entonces y daremos el paso al siguiente comando que vendría siendo el segundo. Recuerden suscribirse, darle like, comentarlo y darle en la campanita de notificaciones. Bienvenidos a Electroprogramación. Siguiendo con el curso de PCIN y siguiendo con el comando sí, entonces veremos dos ejercicios más con este comando. En el tercer ejercicio nos dice ingresar por teclado 3 números enteros y mostrar el menor número de los 3.
y la suma de dichos números. Entonces, ¿qué le debemos pedir al usuario? 3 números diferentes, que nos digite 3 números, guardarlos en 3 variables diferentes, sumarlos y al final imprimirle al usuario cuál es el menor de todos y la suma de los 3. Entonces, iniciamos. Escribir, comillas, digite valor 1. Valor 1. Cerramos comillas. Recordar guardarlo en un leer. Y vamos a ponerle va1 de valor 1. Vamos a copiar esto para optimizar el tiempo. Y recordar cambiar acá siempre los números de las variables para no generar errores. Valor 1, valor 2, valor 3, valor 3 para 3. Listo. Ya le solicitamos al usuario los 3 valores. Ahora debemos mirar qué más nos pide el usuario, qué más nos pide el programa. Nos pide la suma de dichos números. Entonces debemos, antes de implementar el sí entonces, y para recortar el programa que no nos quede tan extenso, con tantas líneas de código, vamos a declarar aquí inmediatamente la expresión que vendría siendo acá. Declaramos la suma. Recordamos los videos anteriores. Acá arriba les dejo las etiquetas para que vayan a verlos. En los comentarios también les dejo los links para que puedan acceder a ellos. Recordamos entonces, suma va a ser igual a va1, que vendría siendo la suma de las 3 variables ingresadas, va2 más va3. Eso debemos ponerlo antes del sí entonces, porque eso nos va a aplicar para cualquiera de los 3 casos que nos vaya a imprimir en pantalla. Ya sea que el valor 1 sea el mayor, que el valor 2 sea el menor, perdón, o que el valor 3 sea el menor. En cualquiera de los 3 casos, en lo único que va a variar es en la impresión del número menor, no en la suma. La suma siempre va a ser la constante. Vamos a ingresar entonces ahora sí el comando sí entonces. Vamos a asumir que el primer valor, que va 1, es el menor de todos. Entonces, va 1 es menor que va 2 y también va1 va a ser menor que va3. Acá tuvimos un error, pusimos mayor. Listo. Si eso pasa, debemos imprimirle al usuario con un escribir. Recordemos que esto ya lo expliqué en un video anterior. Ahí también lo dejo en el links y en los links y en las etiquetas. ¿Qué le vamos a imprimir al usuario? El número menor es, cerramos comillas, bueno, ponemos 2 puntos, cerramos comillas, una coma. La coma, recuerden, siempre por fuera de las comillas. Y ahora ponemos el nombre de la variable. En este caso, deberíamos imprimir que el número menor es va1. ¿Por qué? Porque acá ya lo declaramos en esta expresión lógica, que valor 1 es menor que valor 2, y si valor 1 es menor que valor 3, entonces el número menor es valor 1. También debemos también debemos imprimirle al usuario la suma de los 3 dígitos es 2 puntos, cerramos comillas, una coma y ponemos el nombre de esta variable, suma. Esa va a ser igual para los 3 casos. Acá en un si no vamos a poner otro comando si entonces. Acá vamos a escribir y vamos a asumir que en este caso va a ser valor 2, el segundo valor, el que es el menor. Entonces va2 va a ser menor que va1 y también va2 va a ser menor que va3. Si eso es verdadero, nos debe imprimir en pantalla. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá.
y nos va a imprimir en pantalla el número menor es, va 2, ¿sí? Y escribir la suma de los 3 dígitos es suma. ¿Por qué? Porque esto se tiene que emplear en los 3. Sabiendo el programa que si no es valor 1 el mayor, que si el segundo valor no es el mayor, se asume que el valor mayor vendría siendo el valor número 3. Entonces únicamente ponemos un escribir sin necesidad de expresión lógica, ponemos un escribir, el número menor es el número 3 y escribir la suma, los 3 dígitos es suma. Vamos a probar el programa. Primer valor 3, segundo valor 2, tercer valor 1. La suma debería darnos 6 y el número menor el 1. El número menor es 1, la suma de los 3 dígitos es 6. Vamos a poner 100, 101 y 400. La suma debería dar 601 y el número menor 100. Perfecto. El programa quedó corriendo perfectamente. Ahora vamos a ver uno algo más complejo que dice, a un trabajador le descuentan un sueldo del 10% si su sueldo es menor o igual a 1000. Por encima de 1000 y hasta 2000, acá debemos ver si incluyen el 2000 o no. El 5% del adicional. Y por encima del 2000, el 3% del adicional. Calcule el descuento y sueldo neto que recibe el trabajador dado su sueldo. Listo, entonces en este caso debemos solicitarle al usuario, primero debemos solicitarle, acá con escribir, digite sueldo. Cerramos comillas y lo vamos a guardar en un escribir. Vamos a ponerle la palabra completa, sueldo. Ahora debemos calcular los porcentajes. Entonces debemos calcular el 10%, calcular el 5% y calcular el 3%. Acá vamos a hacer uso de este recurso del comando asignar, que ya lo vimos también en un video anterior. Entonces vamos a calcular primero los porcentajes. Entonces, porcentaje 1, vamos a ponerle el nombre de esta variable por 1. ¿Qué va a ser por 1? Entonces, el porcentaje 1, recordamos que debemos calcular el 10%. Entonces, sueldo lo debemos multiplicar por 0.10 o 0.1. Otro asignar para calcular el siguiente porcentaje. Porcentaje 2 va a ser igual a sueldo por 0.05, porque lo que nos están pidiendo calcular es el 5%. Otro asignar y vamos a ingresar porcentaje 3 por 3 y en ese nos piden calcular el 3%. Entonces sueldo por 0.03. Entonces acá quedaría el valor que el usuario ingrese por 0.1, o sea, por el 10%, y así sucesivamente, o por 0.5, 0.05 o por 0.03. ¿Qué más nos dice? Bueno, rectifiquemos 10%, 5% y 3%. Eso lo hacemos antes del comando sí entonces. Ahora necesitamos calcular la cantidad de sueldo neto. Vamos a otro asignar. Entonces vamos a poner suel neto, net de suel neto 1. Entonces aquí vendría siendo, entonces el sueldo neto 1 es al que le vamos a descontar
el 10%. Entonces, sueldo, que vendría siendo el valor que el usuario ingresó, menos el 10%, que es por 1. Bueno, agregamos otro asignar, ponemos sueldos, ponemos acá suel neto 2, sul neto, sulnet 2. ¿A qué va a ser sulnet 2? Entonces va a ser a sueldo menos el 5%. ¿Y eso a qué equivale? A por 2, a porcentaje 2. Porcentaje 2. Ahora, por último, necesitamos otro asignar y la variable la vamos a llamar sulnet 3. ¿Ese a qué va a ser parte? A sueldo menos por 3. Ya teniendo todas las operaciones hechas, vamos a hacer uso del comando si entonces. Y acá es donde vamos a ver las condiciones que nos ponen en el ejercicio. Entonces dice, si un trabajador gana menor o igual a 1000, se le debe descontar el 10%. Entonces, vamos a poner, si el sueldo, o sea, el valor que el usuario ingresó es menor o igual a 1000, 1, 2, 3, a 1000, si es menor o igual a 1000, ¿qué nos debe imprimir? Entonces, nos debe imprimir, acá ponemos un escribir, comillas, el sueldo neto es, 2 puntos, cerramos comillas, ponemos la coma por fuera de las comillas y vamos a mirar que cuando es menor o igual a 1000. Acá en el ejercicio nos dice que se le descuenta el 10%. ¿Cuándo se le descuenta aquí el 10%? Cuando el porcentaje es 10 por 1, miramos en este asignar que es sueldo neto 1. Entonces, sulnet 1. Como hay 3 opciones de que sea menor o igual a 1000, entre 1000 y 2000 y superior a 2000, entonces debemos anidar un sí, un sí entonces. Listo, aquí en sí vamos a poner ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Entre 1000 por encima, o sea, a partir de 1001 y hasta 2000, pero debemos saber si el 2000 lo incluimos. No hay que incluirlo. ¿Por qué? Porque aquí dice por encima de 2000, o sea, a partir de 2001. Entonces, acá vemos, acá en el sí ponemos que sueldo sea mayor a 1000, mayor a 1000, pero también tiene que ser menor a 2000, menor o igual a 2000. Entonces, y sueldo menor o igual a 2000. ¿Qué pasa si sueldo es menor o igual a 2000? Entonces debe escribir control C, control V. Su sueldo neto es, entonces acá volvemos a revisar. A este solamente le van a descontar el 5%, que es por 2. ¿En dónde está por 2? En suelnet 2. Entonces sulnet 2. Y ya sabemos inmediatamente que si el sueldo no es mayor, no es menor de 1000 y tampoco está entre 1000 y 2000,
ya sabemos que es superior a 2.000, entonces ahí que debemos imprimir. Su sueldo neto es al que les cuentan solo el 3%. Suelnet. Vamos a comprobar. Comprobémoslo con el 10. Debería darnos 10. El 10% es 1. Y 10 menos 1 es 9. 10. Su sueldo neto es 9. Ahora uno que esté entre 1.000 y 2.000. Entonces podemos utilizar el 2.000 que lo están incluyendo. Entonces el 2.000. El 2.000 nos dice que es el 5%. El 5% de 2.000 es 100. Menos 2.000, 1.900. Ahora probemos uno que esté por encima de 2.000. Probémoslo con 1.000.000. Únicamente el 3%. Le están pagando 970.000 pesos. Con esto terminamos este video. En el siguiente video estaremos viendo más ejercicios del sí entonces y daremos el paso al siguiente comando que vendría siendo el segundo. Recuerden suscribirse, darle like, comentarlo y darle en la campanita de notificaciones.